Los osos o úrsidos, Ursidae, son una familia de mamíferos omnívoros. Son animales de gran tamaño, generalmente omnívoros ya que, a pesar de su temible dentadura, comen frutos, raíces e insectos. Además de carne, con sus pesados cuerpos y sus poderosas mandíbulas, los osos se encuentran entre los mayores carnívoros que viven en la Tierra. Mientras que el oso polar es mayoritariamente carnívoro, debido a la escasez de otras fuentes de alimento, y se alimenta casi únicamente de carne, focas. El panda gigante se alimenta casi por completo de bambú. Las 6 especies restantes son omnívoras con dietas variadas, con la excepción de cortejar a individuos y madres con sus crías. Los osos suelen ser animales solitarios. Pueden ser diurnos o nocturnos y tienen un excelente olfato. A pesar de su complexión pesada y su forma de andar torpe, son corredores, escaladores y nadadores expertos. Los osos utilizan refugios, como cuevas y troncos, como guaridas. La mayoría de las especies ocupan sus guaridas durante el invierno durante un largo período de hibernación, hasta 100 días. Aunque solo existen 8 especies de osos, están muy extendidas y aparecen en una amplia variedad de hábitats en todo el hemisferio norte y parcialmente en el hemisferio sur. Los osos se encuentran en los continentes de América del Norte, América del Sur, Europa y Asia. Las características comunes de los osos modernos incluyen cuerpos grandes con patas robustas, hocicos largos, orejas pequeñas y redondeadas, pelo desgreñado, patas plantígradas con 5 garras no retráctiles y colas cortas. Un macho de oso polar pesa en promedio 500 kilogramos y alcanza una talla de hasta 130 centímetros a la altura de la cruz. 3. Se mueven con un caminar pesado, apoyando toda la planta de los pies. Son, por lo tanto, animales plantígrados. Los osos han sido cazados desde tiempos prehistóricos por su carne y su piel. Se han utilizado para hostigar a los osos y otras formas de entretenimiento, como hacer bailar. Con su poderosa presencia física, juegan un papel destacado en las artes, la mitología y otros aspectos culturales de varias sociedades humanas. En los tiempos modernos, los osos se han visto presionados por la invasión de sus hábitats y el comercio ilegal de partes de osos, incluido el mercado asiático de osos biliares. La UICN enumera 6 especies de osos como vulnerables o en peligro de extinción, e incluso las especies menos preocupantes, como el oso pardo, están en riesgo de extinción en ciertos países. La caza furtiva y el comercio internacional de estas poblaciones más amenazadas están prohibidos, pero aún continúan. La palabra inglesa, bear, proviene del inglés antiguo bera y pertenece a una familia de nombres para el oso en lenguas germánicas, como el sueco bjorn, que también se utiliza como nombre de pila. Se dice convencionalmente que esta forma está relacionada con una palabra protoindoeuropea para marrón, de modo que oso significaría el marrón. Sin embargo, Ringe señala que si bien esta etimología es semánticamente plausible, no se puede encontrar una palabra que signifique marrón de esta forma en protoindoeuropeo. En cambio, sugiere que oso proviene de la palabra protoindoeuropea, animal salvaje. Esta terminología para el animal se originó como un término para evitar tabú. Las tribus proto-germánicas reemplazaron su palabra original para oso, arcto, con esta expresión eufemística por temor a que decir el verdadero nombre del animal pudiera hacer que apareciera. Según el autor Ralph Keyes, este es el eufemismo más antiguo conocido.
Los nombres de taxones de osos como Arctoidea y el Arctos provienen del griego antiguo Arctos, que significa oso. Al igual que los nombres Ártico y Antártico, a través del nombre de la constelación de la Osa Mayor, la Osa Mayor, prominente en el cielo del norte. Los nombres de taxones de osos como Ursidae y Ursus provienen del latín ursus, oso, ursa, osa. El nombre femenino, Úrsula, originalmente derivado del nombre de una santa cristiana. Significa osa pequeña, diminutivo del latín ursa. En Suiza, el nombre masculino, Urs, es especialmente popular, mientras que el nombre del cantón y la ciudad de Berna se deriva de Bad. Oso en alemán. El nombre germánico Bernhard, incluyendo Bernhard y formas similares, significa oso valiente, oso resistente, u oso atrevido. El nombre inglés antiguo Beowulf es un kening, abeja lobo para oso, que a su vez significa un guerrero valiente. Los osos se caracterizan por su cabeza de gran tamaño, orejas pequeñas, redondeadas y erectas, ojos pequeños, un cuerpo pesado, robusto y una cola corta. Las patas son cortas y poderosas, con 5 dedos provistos de uñas fuertes y recurvadas garras. Son plantígrados, como los humanos. Apoyan toda la planta del pie al caminar, y pueden desplazarse cortas distancias erguidos sobre las patas traseras. Cuando lo necesitan, pueden ser sorprendentemente ágiles y cuidadosos en sus movimientos. Poseen una gran fuerza física. Se sabe que un oso negro de apenas 54 kilogramos (120 libras) puede voltear una roca de entre 140 y 147 kilogramos, 310 y 325 libras, con una pata delantera, fácilmente. El sentido del oído y la vista no son buenos, pero poseen un olfato excelente. La hibernación. Esto es la capacidad de permanecer semidormidos durante la época del año donde el clima es desfavorable. Es un fenómeno común, al menos entre las especies de Ursus. Los osos actuales miden entre 1 y 2,8 metros de longitud total y tienen una masa de entre 27 y 780 kilogramos. Existen registros de machos de oso polar de alrededor de 1 tonelada. El macho suele ser un 20% más grande que la hembra. El pelaje es largo y espeso, y generalmente de un solo color, a menudo marrón, negro o blanco. Como excepciones, el oso de anteojos tiene un par de círculos de pelo blanco rodeando los ojos y el oso panda tiene un patrón de coloración blanco y negro bien definido. En cuanto a la dentición, los incisivos no se encuentran especializados, los caninos son elongados. Los primeros 3 premolares se encuentran reducidos o ausentes y los molares poseen una corona ancha y baja especialmente apta para una alimentación omnívora. Justamente, los úrsidos actuales son omnívoros. Se alimentan de pequeños vertebrados, invertebrados, huevos, frutos y otros vegetales. Sin embargo, hay 2 especies con alimentación muy especializada. Melursus ursinus, oso perezoso de la India, que consume casi exclusivamente hormigas y termitas, y Ursus maritimus, oso polar, la única especie estrictamente carnívora, que se alimenta básicamente de focas y morsas. Los úrsidos se distribuyen en Eurasia y América del Norte. En las montañas Atlas del norte de África y en los Andes de América del Sur. Oso de anteojos solamente, ocupando un rango de hábitats que abarca desde los hielos árticos hasta las selvas tropicales. Incluyen 3 géneros actuales y 8 especies que según Hall, 1981, pueden ubicarse en 3 subfamilias actuales.
La de los Tremarctinae, con el género Tremarctos, oso de anteojos. La de los Ursinae, con Ursus, oso negro, gris, polar, malayo, perezoso, pardo, etc. Y la de los Ailuropodinae con Ailuropoda, oso panda. La familia Ursidae, con excepción de los extintos Agrioderinae, cuyo registro es muy fragmentario y más antiguo que el de las otras subfamilias. Se registra desde el Mioceno medio hasta la actualidad en Europa. Desde el Mioceno tardío hasta la actualidad en América del Norte. Desde el Plioceno medio hasta la actualidad en Asia. Desde el Pleistoceno temprano hasta la actualidad en América del Sur. Solo en el Plioceno en el sur de África y en la actualidad en el norte de África. Los Ursidae son menos diversos, en cuanto a número de especies, en el presente que en el pasado. Esto es especialmente cierto para los tremarctinos, ya que 10 especies vivieron entre el Mioceno tardío y el Pleistoceno tardío en América y en la actualidad solo una, el oso de anteojos. Actualmente, más de 250 investigadores de todo el mundo llevan a cabo estudios sobre la dieta, uso del hábitat, distribución geográfica, genética, interacción con el hombre, etc., de los osos. El objetivo final de la mayoría de los estudios es la conservación y el manejo de las poblaciones. Los osos existentes se encuentran en 60 países principalmente en el hemisferio norte y se concentran en Asia, América del Norte y Europa. Una excepción es el oso de anteojos. Originaria de América del Sur, habita la región andina. El rango del oso malayo se extiende por debajo del Ecuador en el sudeste asiático. El oso del Atlas, una subespecie del oso pardo, se distribuyó en el norte de África desde Marruecos hasta Libia, pero se extinguió alrededor de la década de 1870. La especie más extendida es el oso pardo, que se encuentra desde Europa occidental hacia el este a través de Asia hasta las áreas occidentales de América del Norte. El oso negro americano está restringido a América del Norte y el oso polar está restringido al mar Ártico. Todas las especies restantes de osos son asiáticos. Ocurren en una variedad de hábitats que incluyen bosques tropicales de tierras bajas, bosques de coníferas y de hoja ancha, praderas, estepas, pastizales montanos, laderas de pedregal alpino, tundra ártica y, en el caso del oso polar, témpanos de hielo. Los osos pueden cavar sus guaridas en las laderas o usar cuevas, troncos huecos y vegetación densa como refugio. En Europa editar el oso pardo europeo, Ursus arctos arctos, se extiende desde la península ibérica hasta Rusia. El oso pardo de los Apeninos, Ursus arctos marsicanus, es una subespecie del oso pardo europeo, Ursus arctos arctos, endémico de Italia, donde cálculos recientes estiman existe una población entre los 55 y los 85 ejemplares. El oso pardo cantábrico u oso pardo ibérico, Ursus arctos pyrenaicus, es una población de osos pardos euroasiáticos, Ursus arctos arctos, que viven en la cordillera cantábrica de España. En América editar actualmente viven en el continente americano 4 especies de osos, y como se dijo previamente, hay registros fósiles que certifican una diversidad mayor en el pasado. Los osos de América se agrupan en las subfamilias Ursinae y Tremarctinae. El oso de anteojos es la única especie viviente del género Tremarctinae, los cuales poseen una distribución exclusivamente americana. Única especie viviente de la subfamilia Tremarctinae y único úrsido autóctono actual de Sudamérica. Se distribuye en la cordillera de los Andes, actualmente desde la región andina alta,
o fría del oeste de Venezuela hasta el norte argentino. Los ursinaes se encuentran también en otros continentes, Eurasia y África del Norte. Todas las subespecies del oso negro americano, Ursus americanus, y la mayor parte de las del oso pardo, Ursus arctos, habitan en América del Norte, pasando desde Canadá hasta México. Subespecies de oso pardo en América del Norte. Editar el oso pardo de Alaska, Ursus arctos alascensis, se encuentra en Alaska. El oso grizzly de California, Ursus arctos californicus, es una subespecie extinta. El oso pardo de la isla Dall, Ursus arctos dalli, es una subespecie extinta que se encontraba en Alaska. El oso pardo peninsular, Ursus arctos dias, se encuentra en Alaska. El oso grizzly, Ursus arctos horribilis, es una de las subespecies del oso pardo, Ursus arctos, más grandes del planeta, que suele vivir en las tierras altas del territorio norteamericano. El oso Kodiak, Ursus arctos middendorfi, habita en las costas del sur de Alaska e islas adyacentes, como la isla de Kodiak. Es uno de los mayores osos pardos y uno de los carnívoros terrestres más grandes, junto con el oso polar, Ursus maritimus, que lo iguala en tamaño. El oso grizzly mexicano, Ursus arctos nelsoni, es una subespecie extinta que habitaba los territorios del norte y centro de México, en particular los pastizales templados y los bosques de pino de montaña. Su gama anterior accesible desde Arizona a Nuevo México y México. El oso pardo sitka, Ursus arctos sitkensis, se encuentra en Alaska. El oso pardo stickeen, Ursus arctos stickenensis, se encuentra en la Columbia Británica, el Canadá. El oso pardo de Ungava, Ursus arctos ungavaensis, es una población extinta que habitó los bosques del norte de Quebec y Labrador hasta principios del siglo XX. Asia. El oso tibetano, Ursus tibetanus, se distribuye por los bosques asiáticos del oeste de Afganistán y Pakistán, norte de la India, Nepal, Bután, Birmania, noroeste de China. Algunas zonas de Japón y en Taiwán. El panda gigante, Ailuropoda melanoleuca, es nativo de China central, y habita en regiones montañosas de Sichuan hasta una altura de 3.500 metros s.n.m. El oso malayo, el Arctos malayanus, habita los bosques tropicales del sureste asiático en el centro-oeste de Birmania, Indochina, Malaca y Sumatra, y en Borneo encontramos una subespecie endémica. El oso bezudo u oso labiado, Melursus ursinus, habita praderas y bosques de llanura de la India. Su hábitat se distribuía por Nepal, Bangladesh, Sri Lanka y posiblemente Bután. Subespecies de oso pardo en Asia. Editar el oso de Kamchatka, Ursus arctos beringianus, es propia de la península rusa de Kamchatka y de algunas islas cercanas. El oso pardo de Siberia Oriental, Ursus arctos colaris, es una subespecie cuyo hábitat se extiende a lo largo del río Yenisei, el río Lena, las montañas Altai, llegando hasta el norte de Mongolia y los montes Stanovoy por el sur de su área de distribución. El oso del Gobi, Ursus arctos boviensis, vive en el desierto del Gobi de Mongolia. El oso pardo del Himalaya, Ursus arctos isabelinus, está presente en las laderas del Himalaya y Karakorum. El oso pardo del Ussuri, Ursus arctos lasiotus, se encuentran en Asia, la isla de Sajalín. El Oblast de Amur, las islas Santar, las islas Siturup y Kunashir, ambas en las islas Kuriles, el noreste de la China, la península de Corea y Hokkaido, el Japón. El oso de Berman, Ursus arctos piscator,
es una supuesta y probablemente extinta subespecie de oso pardo que vivió en la península de Kamchatka. El oso fue identificado y nombrado por el zoólogo sueco Sten Bergman en 1920. El oso tibetano, Ursus arctos pruinosus, se encuentra en el Tíbet. El oso pardo sirio, Ursus arctos syriacus, es la subespecie más pequeña de oso pardo. Ha sido exterminado de lo que hoy son Israel, Jordania y Palestina, y sobrevive en Turquía, Irak e Irán de forma confirmada. En 2004, por primera vez en décadas, se registraron huellas de oso en la nieve de los montes Anti-Líbano, en Siria, confirmándose el registro en 2011. En Turquía habita en los Van, se encuentra en dos enclaves: el centro de los montes Elburz y los montes Zagros. En África, editar el oso del Atlas, Ursus arctos crowtheri, es una subespecie extinta de oso pardo, que habitaba en la cordillera del Atlas. Desde Túnez a Marruecos, era el único úrsido presente en tiempos recientes en África. Los osos pardos y negros americanos son generalmente diurnos, lo que significa que están activos en su mayor parte durante el día, aunque pueden alimentarse sustancialmente por la noche. Otras especies pueden ser nocturnas, activas durante la noche. Aunque las hembras de osos bezudos con cachorros pueden alimentarse más durante el día para evitar la competencia de conespecíficos y depredadores nocturnos. Los osos son abrumadoramente solitarios y se los considera los más asociales de todos los carnívoros. Las únicas veces que se encuentran osos en grupos son las madres con crías u ocasionales generosidades estacionales de alimentos ricos como los salmones. Pueden ocurrir peleas entre machos y los más adultos suelen tener cicatrices extensas, lo que sugiere que mantener el dominio puede ser intenso. Con su agudo sentido del olfato, los osos pueden localizar cadáveres a varios kilómetros de distancia. Utilizan el olfato para localizar otros alimentos, encontrar compañeros, evitar rivales y reconocer a sus cachorros. Alimentación: la mayoría de los osos son omnívoros oportunistas y consumen más materia vegetal que animal. Comen cualquier cosa, desde hojas, raíces y bayas hasta insectos, carroña, carne fresca y pescado, y tienen sistemas digestivos y dientes adaptados a esa dieta. En los extremos se encuentran el panda gigante, casi en su totalidad herbívoro, y el oso polar, en su mayoría carnívoros. Sin embargo, todos los osos se alimentan de cualquier fuente de alimento que esté disponible estacionalmente. Por ejemplo, los osos negros asiáticos en Taiwán consumen grandes cantidades de bellotas cuando son más comunes y cambian a ungulados en otras épocas del año. Cuando buscan plantas, los osos eligen comerlas en la etapa en que son más nutritivas y digeribles, por lo general evitando hierbas, juncos y hojas más viejas. Por lo tanto, en las áreas templadas más septentrionales, el ramoneo y el pastoreo son más comunes a principios de la primavera y luego se vuelven más restringidos. Saber cuándo las plantas están maduras para comer es un comportamiento aprendido. Las bayas se pueden buscar en los arbustos o en las copas de los árboles, y los osos intentan maximizar el número de bayas consumidas en comparación con el follaje. En otoño, algunas especies de osos se alimentan de grandes cantidades de frutas fermentadas naturalmente, lo que afecta su comportamiento. Los osos más pequeños trepan a los árboles para obtener mástiles, partes reproductivas comestibles, como bellotas. Estos mástiles pueden ser muy importantes para la dieta de estas especies.
Y las fallas de los mástiles pueden resultar en movimientos de largo alcance por parte de los osos que buscan fuentes alternativas de alimento. Los osos pardos, con sus poderosas habilidades para excavar, comúnmente comen raíces. La dieta del panda es más del 99% de bambú, de 30 especies diferentes. Sus fuertes mandíbulas están adaptadas para aplastar los duros tallos de estas plantas, aunque prefieren comer las hojas más nutritivas. Las bromelias pueden constituir hasta el 50% de la dieta del oso de anteojos, que también tiene mandíbulas fuertes para abrirlas de un mordisco. El oso perezoso. Aunque no tan especializado como los osos polares y el panda, ha perdido varios dientes frontales que suelen verse en los osos y ha desarrollado una lengua larga y succionadora para alimentarse de las hormigas, termitas y otros insectos excavadores que prefieren. En determinadas épocas del año, estos insectos pueden constituir el 90% de su dieta. Algunas especies pueden asaltar los nidos de avispas y abejas en busca de miel e insectos inmaduros, a pesar de las picaduras de los adultos. Los osos malayos usan sus largas lenguas para lamer insectos y miel. Los peces son una fuente importante de alimento para algunas especies, y los osos pardos en particular se reúnen en grandes cantidades en los recorridos del salmón. Por lo general, un oso se sumerge en el agua y agarra un pez con sus mandíbulas o patas delanteras. Las partes preferidas para comer son el cerebro y los huevos. Los pequeños mamíferos excavadores como los roedores pueden ser desenterrados y comidos. El oso pardo y ambas especies de osos negros a veces toman ungulados grandes, como ciervos y bóvidos. Principalmente los jóvenes y débiles. Estos animales pueden ser apresados y emboscados, aunque las crías que se esconden pueden quedar rígidas y abalanzarse sobre ellas. El oso polar se alimenta principalmente de focas, acechándolas desde el hielo o entrando en sus guaridas. Se alimentan principalmente de grasa altamente digestible. Las presas de grandes mamíferos suelen ser asesinadas por un mordisco en la cabeza o el cuello, o, en el caso de las crías, simplemente inmovilizadas y mutiladas. El comportamiento depredador en los osos suele ser enseñado por la madre a las crías. Los osos son carroñeros prolíficos y cleptoparásitos, robando escondites de comida de roedores y cadáveres de otros depredadores. Para las especies que hibernan, el aumento de peso es importante ya que proporciona alimento durante el letargo invernal. Un oso pardo puede comer 41 kilogramos, 90 libras, de comida y ganar de 2 a 3 kilogramos, 4 a 7 libras, de grasa un día antes de entrar en su guarida. Los osos producen una serie de sonidos vocales y no vocales. Los chasquidos de la lengua, los gruñidos o los bufidos se pueden hacer en situaciones cordiales, como entre madres y cachorros o entre parejas, mientras que cuando están estresadas se hacen gemidos, resoplidos, bufidos o soplos de aire. Los ladridos se producen en momentos de alarma, excitación o para delatar la posición del animal. Los sonidos de advertencia incluyen chasquidos de mandíbulas y chasquidos de labios, mientras que en los encuentros agresivos se hacen chasquidos de dientes, bramidos, gruñidos, rugidos y pulsaciones. Los cachorros pueden chillar, aullar, balar o gritar cuando están angustiados y ronronear con un zumbido como el de un motor cuando se sienten cómodos o cuando están amamantando. Los osos a veces se comunican con exhibiciones visuales como estar de pie, lo que exagera el tamaño del individuo. Las marcas en el pecho de algunas especies pueden agregarse a esta exhibición intimidante.
Mirar fijamente es un acto agresivo y las marcas faciales de los osos de anteojos y los pandas gigantes pueden ayudar a llamar la atención sobre los ojos durante los encuentros agonísticos. Los individuos pueden acercarse entre sí caminando con las piernas rígidas y la cabeza gacha. La dominancia entre osos se afirma haciendo una orientación frontal, mostrando los caninos. La torsión del hocico y el estiramiento del cuello. Un subordinado puede responder con una orientación lateral, girando y bajando la cabeza y sentándose o recostándose. Los osos pueden marcar el territorio frotándose contra árboles y otros objetos que pueden servir para difundir su olor. Esto suele ir acompañado de arañar y morder el objeto. La corteza puede esparcirse para llamar la atención sobre el poste de señalización. Se sabe que los pandas marcan objetos con orina y una sustancia cerosa de sus glándulas anales. Los osos polares dejan tras de sí su olor en sus huellas, lo que permite a los individuos seguir un rastro unos a otros en la vasta naturaleza ártica. El sistema de apareamiento de los osos se ha descrito de diversas formas como una forma de poligamia, promiscuidad y monogamia en serie. Durante la temporada de reproducción, los machos se dan cuenta de las hembras en su vecindad y las hembras se vuelven más tolerantes con los machos. Un oso macho puede visitar a una hembra continuamente durante un período de varios días o semanas, dependiendo de la especie, para probar su estado reproductivo. Durante este período de tiempo, los machos intentan evitar que los rivales interactúen con su pareja. El cortejo puede ser breve, aunque en algunas especies asiáticas, las parejas que cortejan pueden participar en luchas, abrazos, simulacros de peleas y vocalizaciones. La ovulación es inducida por el apareamiento, que puede durar hasta 30 minutos dependiendo de la especie. La gestación suele durar de 6 a 9 meses, incluida la implantación diferida, y el tamaño de la camada es de hasta 4 cachorros. Los pandas gigantes pueden dar a luz a gemelos, pero solo pueden amamantar a una cría y la otra se deja morir. En las especies vivas del norte, el nacimiento tiene lugar durante el letargo invernal. Los cachorros nacen ciegos e indefensos con una fina capa de pelo, y dependen del calor de su madre. La leche de la osa es rica en grasas y anticuerpos y los cachorros pueden mamar hasta un año después de nacer. A los 2 a 3 meses, los cachorros pueden seguir a su madre fuera de la guarida. Por lo general, la siguen a pie, pero los cachorros de oso perezoso pueden montar en la espalda de su madre. Los osos machos no juegan ningún papel en la crianza de las crías. El infanticidio, en el que un macho adulto mata a los cachorros de otro, se ha registrado en osos polares, osos pardos y osos negros estadounidenses, pero no en otras especies. Los machos matan a las crías para llevar a la hembra al ciclo estral. Los cachorros pueden huir y la madre los defiende incluso a costa de su vida. En algunas especies, la descendencia puede volverse independiente alrededor de la próxima primavera, aunque algunas pueden quedarse hasta que la hembra se aparee con éxito nuevamente. Los osos alcanzan la madurez sexual poco después de dispersarse, alrededor de los 3 a 6 años dependiendo de la especie. Los osos pardos machos de Alaska y los osos polares pueden seguir creciendo hasta los 11 años. La vida útil también puede variar entre especies. El oso pardo puede vivir un promedio de 25 años. Los osos de las regiones del norte, incluidos el oso negro americano y el oso grizzly, hibernan en el invierno. Durante la hibernación, el metabolismo del oso se ralentiza.
La temperatura de su cuerpo disminuye ligeramente y su frecuencia cardíaca se reduce de un valor normal de 55 a solo 9 latidos por minuto. Los osos normalmente no se despiertan durante su hibernación y pueden pasar todo el período sin comer, beber, orinar o defecar. Se forma un tapón fecal en el colon y se expulsa cuando el oso se despierta en la primavera. Si han almacenado suficiente grasa corporal, sus músculos permanecen en buenas condiciones y sus requisitos de mantenimiento de proteínas se cumplen mediante el reciclaje de urea residual. Las osas dan a luz durante el período de hibernación y se despiertan al hacerlo.